Alabanza al Señor, aleluya. ¿Cuánto está contento hoy noche? Aleluya. ¿Cuánto está gozoso, aleluya, hoy noche aquí? Alabanza al Señor, aleluya. Alabanza al Señor. Nos canta, nos lee esa palabra, aleluya. Ahora aquí nos trabaja comida espiritual. Aleluya. Aleluya. Nos está pasando, nos toman por lá junto con nosotros de posición de palabra de Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Alábale para que te goce. Amén. Gloria a Dios. Si le alaba, te goza. Gloria a Dios. Si quiere que las murallas se caigan, tiene que alabarle. Amén. Gloria a Dios. Es más que un privilegio para mí estar aquí hoy en la casa de Dios. Dios les bendiga a todos mis hermanos. A los amigos también, Dios les bendiga mucho. La puerta siempre tan abierta de la iglesia. Y siéntase en la casa de Dios. No se sienta como en su casa, no, en la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque aquí es que venimos a llenarnos. Aquí es que venimos a adquirir la sabiduría de Dios. La tranquilidad, la paz del Señor. Gloria a Dios. Vamos a irnos a los hechos de los apóstoles. Hechos 8, 26. Gloria a Dios. Hechos 8, 26 en adelante. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Amén. No lo tienen todo todavía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hechos 8, 26. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que es desierto de Jerusalén, que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiende lo que lee? ¿Lo que lee? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Levanta tu mano ahí donde está. Pídele al Señor que hable con tu vida esta noche. Amén. Dile al Señor: dame una palabra en esta noche. Padre Santo, Padre bueno, mi alma te alaba, Señor. Padre mío, una palabra tuya quiero, Señor. Oh, Padre Santo, bendito y alabado sea tu nombre, Jehová. Tuyas son la gloria y la honra, Padre mío. Señor, te doy gracias, Jehová. Gracias, Padre. Gracias, Padre mío, por mandar por mí, Señor. Porque una palabra tuya, Padre mío, una palabra tuya cambió mi alma, Padre. Cambió mi camino, cambió mi pensar, Jehová. Gracias, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Gloria a Dios. Dios le bendiga una vez más, mis hermanos. Dios le bendiga. Este es
algo que siempre me sucede cuando me paro aquí delante. Yo casi predico todos los domingos en la prisión y le doy la palabra a muchas personas, pero cuando me paro aquí delante siempre me pongo nervioso. Gloria a Dios. Yo fui bolseador por un tiempo. Cuando yo subí al ring, yo tenía que dar mucho brinco, moverme mucho para voltar el nervio. Aquí no puedo brincar, aquí no puedo moverme, aquí tengo que hablar. Amén. Porque siempre que subía me ponía nervioso el primer momento, el primer instante. Gloria a Dios. Pero le doy gracias al Señor por eso. Porque sé que el Señor tiene el dominio y el control. Amén. Gloria a Dios. Este es un corto mensaje. Un corto mensaje de 10 minutos o 15, pero es un corto mensaje. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. He titulado este mensaje, ¿entiende lo que él es? ¿O sabes tú para qué el Señor te llamó? Ese es el subtítulo del mensaje. Gloria a ti, Señor. Después te dirá, ¿por qué aquello último? ¿Para qué el Señor te llamó? Gloria a ti, Señor. Felipe estaba acotado posiblemente, cómodo en algún lugar, porque el Señor le dijo, levántate. Levántate, ve a tal lugar. No le dijo, tú puedes ir. No, ve a tal lugar. Y le explicó dónde tenía que ir. Felipe se levantó, dice la palabra. No se fue, no, se levantó y se fue a aquel lugar. Entonces estaba sentado, acotado. Estaba meditando en el Señor allí, tal vez, en aquel lugar. Dándole gracias a Jesucristo por entregar su sangre por nosotros. Se levantó y fue sin ni siquiera decirle, Señor, pero aquel lugar que desciende de Jerusalén es desierto. ¿Qué puede haber allí? No, él acudió a aquel lugar. Era una palabra que tenía que llevar a aquel lugar. Dice que cuando él descendió a aquel lugar, sin saber allí a qué iba, de repente viene un carro. Y le dijo el Espíritu, acércate a aquel carro. Gloria a Dios. Un hombre obediente, Felipe. Era una persona que necesitaba que le enseñaran, que le mostraran la palabra de Dios. Acércate. Muchas veces venimos a la iglesia o vamos a buscar, estamos anhelando una palabra, estamos buscando una palabra de Dios, un cambio de nuestra vida, como aquella persona, pero no encontramos quien nos explique, quien nos diga, quien nos dé la palabra, quien nos hable de la palabra. Cuando yo encontré este lugar, yo le di gracias al Señor. Yo le di gracias al Señor y yo me gozaba de una manera increíble. Y llegué donde la hermana Reina y le dije, encontré donde me voy a congregar en Bonaire. Porque era una palabra que necesitaba. Y está la hermana Reina, que se lo dije cuando llegué, Madre Reina. Y le dije, ya sí encontré donde me voy a congregar. Porque necesitaba una palabra y tenía esa hambre, tenía esa sed. Y yo llegué a aquel lugar y empecé a danzar ahí atrás. Y yo le daba gracias al Señor y yo le decía, gracias Señor por este lugar donde tú me has mostrado. Gloria a ti, Señor. Y eso buscaba el eunuco, buscaba que le explicaran a qué vino era a Jerusalén. Porque él vino a adorar, dice, pero no sabía, él no entendía. Y Felipe le dijo, ¿entiende lo que él es? Pero aquel era un hombre sabio en realidad. Aquel hombre sabía lo que buscaba y lo que anhelaba. Le dijo, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Si nadie me dice cómo tengo que hacerlo. Si nadie me habla. Nadie podía explicarle lo que él buscaba. Por eso el Señor agarró a Felipe y lo llevó hasta aquel lugar. Y Felipe también, con la sabiduría del Señor. Yo sé que eso fue en palabra de Dios, lo que le dio, lo que brotó por su boca. ¿Entiendes tú lo que lee? ¿Y tú sabes dónde leía? Leía del profeta Isaías. Y allí empezó aquella relación empezó allí. No, ¿quién tú eres? Ah, no, tú eres un eunuco. No, tú no vas a creer en Dios.
No, Felipe a lo que lo mandaron empezó a hacerlo, a hacer su trabajo. Empezó a hablarle desde aquel momento al eunuco. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son la gloria y la honra. Dice en el 36, y yendo por el camino, gloria a Dios. No, el 35. El 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesucristo. Empezando allí. Mira, en Felipe empezó a adoctrinar a aquella persona, a darle la palabra. Porque aquel hombre le dijo en el 34, ¿eres tú de quien habla la escritura? ¿O es de otro? Háblame. El anhelo que tenía aquel hombre, el deseo que tenía aquel hombre. Felipe empezó a adoctrinar a aquella persona. Empezó a hablarle de la palabra. Tengo que ir un poco rápido porque son 10 minutos o 15 que me están dando. Aquel hombre recibió la doctrina. Aquel hombre se doctrinó. Aquel hombre creyó. Mira, Felipe desde el principio supo para que lo que el Señor lo llamó. Desde el principio Felipe supo cuál era su tarea. Este púlpito se usa para predicar la palabra, pero el Señor te usa a ti también para predicar la palabra allí fuera. Yo le decía a los jóvenes allá donde trabajo, le digo, yo quiero que me acompañen a la iglesia, porque los jueves son cultos de los amigos y los domingos que allí podemos juntarnos y recibir de la palabra de Dios. Y me le he ido acercando a uno y me dicen, no, pero nada más tiene que decirnos. Y yo, no, todos los jueves son cultos de amigos. Todos los domingos en la tarde son cultos de los amigos. Vamos a acompañarnos. Porque nada más no se predica aquí dentro de la iglesia. Es donde tú llegues, donde tú estés, donde tú trabajas. Donde quiera que tú llegues para predicar la palabra. Porque Felipe enseguida, cuando el Señor lo llamó, me registra en Juan 1:43, que dice, y llamó a Felipe, encontró el Señor a Felipe, pero tan pronto lo llamó, él encontró a Natanael y le dijo a Natanael, he encontrado aquel de quien habló los profetas, de quien hablaron los profetas, así como Moisés, todo en el Viejo Testamento, a Jesucristo, el hijo de José. Le dijo a Natanael, ¿puede salir algo de bueno de Nazaret? Ven y prueba, ven y ve, le dijo. Ven para que saboree lo mismo que yo estoy saboreando. Eso es lo que tenemos que darle a la persona de afuera. Ven para que reciba lo que yo recibo aquí dentro. Ven para que tú saborees lo que yo saboreo todos los jueves, todos los martes, todos los domingos. Ven para que vea, ven para que apruebe. Él sabía, por eso cuando el Señor lo llamó, ve a aquel lugar. Él no le puso pretexto porque él sabía para lo que el Señor le llamaba. Es el subtítulo del mensaje. ¿Sabes tú para lo que el Señor te ha llamado? El Señor lo llamó para predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. No es de que estoy en la iglesia, no es donde quiera, que voy a evangelizar, no, nada más, es todo el tiempo. Todo el tiempo. Una persona te está hablando, mira, no, pero tú conociste a Cristo Jesús. Y tú sabes el cambio que yo tengo después que conocí a Cristo. Y tú empiezas, como Felipe hizo con aquel hombre, desde aquella escritura, dice, empezó a predicarle la palabra de Dios. Y no tan solo eso, que lo doctrinó en aquel momento, porque aquel hombre hubiera leído la palabra. Aquel hombre hubiera leído la palabra por mucho tiempo posiblemente, pero no sabía lo que leía. Y dice así, gloria a Dios. Y yendo por el camino,
llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide de que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si cree de todo corazón, bien puede. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pónganse de pie, mis hermanos. Recuerde que fue 10 minutos que me dieron. Gloria a ti, Señor. Este es un corto mensaje. Pero cuando uno empieza a saborear esta palabra y empieza, es algo fuerte, algo grande. ¿Entiendes tú lo que lees? ¿Sabes tú para lo que el Señor te llamó? Tenemos que preguntarnos eso todos los días. En nuestra mente. Es lo primero que yo le pido al Señor. Señor, dame entendimiento. Desde que se para uno aquí delante, yo le digo: Señor, necesito una palabra tuya. Una palabra necesito. Porque yo no me siento conforme nunca con lo que el Señor me ha dado. Yo quiero más, día tras día. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Levanta tu mano ahí donde esté, hermano. Dale gracias al Señor. Gracias, Padre Santo, bendito tú eres, Señor. Tuyas son la gloria y la honra, Padre mío. Te doy gracias, Jehová. Gracias, Señor, gracias, Padre mío. Oh, bendito y alabado sea tu nombre, Padre mío. Tuyas son la gloria y la honra, Padre. Señor, gracias por tu palabra, Padre, en esta noche, Jehová. Que sea tú, Señor, prosperándola en cada uno de nuestros corazones, Padre mío. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La persona que continúa por este lugar. Gloria a Dios. Vamos a adorar, Señor, esta noche, aleluya. Alabanza, adorar, Señor, esta noche, iglesia. Bendito sea Jesús para siempre. Nos adoramos, Señor. Nos adoramos, gloria a Dios. Gloria a Jesús, alabanza al Señor. Siervo un rato sin el papel como Dios. Hablo con tu Dios en esta noche. Oh, alabanza a Jesús, señores. Aquí estoy, Dios mío. Si aún no entiendes tu llamado, habla con tu Dios. Comienza a hacer la obra. En el camino Dios te va a hablar. Alabanza a Jesús, para siempre te adoramos, Señor. Nos ha llamado para hacernos pescadores de hombres, Jehová de gloria. Hazme un pescador, Dios mío. Hazme un pescador en esta noche, Padre. Adora a tu Dios en el nombre de Jesús, aleluya. Alabanza a Jesús para siempre. Bendito sea Dios. Adora a tu Dios en esta noche. Adora a tu Dios, adora a tu Dios. Bendito sea tu santo nombre. Adora a tu Dios, Él está presente. Glorificado sea tu santo nombre, Jehová, te adoramos. Habla con tu Dios un momento más, hermano. Oh Padre, aquí estoy, Jehová. Lo que me resta de mi vida aquí en la tierra, Señor, lo quiero dedicar a usted, a tu obra, Jehová. Hazme un ganador de almas. Hazme un ganador de almas. Háblame. Háblame, Dios. Háblame, Jehová. Háblame, Dios, Señor. Señor, háblame. No quiero perder más tiempo aquí en la tierra, Padre. Quiero hacer tu obra. Quiero ser de bendición. Quiero ser un instrumento en tus manos. Dilo. Él necesita esos instrumentos. Alabanza a Jesús para siempre. Oh, alabanza a Jesús. Adora a tu Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí.
Cante con tu corazón, aleluya. Habla con tu Dios en esta noche, aleluya. Cierra tus ojos y pide a tu Dios que se mueva en usted. Alabanza al Señor. Padre, aquí estoy, Señor, muévete en mí. Necesito, Dios mío, tu ministración a mi vida. Necesito tu ministración a mi vida, Señor, Dios mío, en esta noche. Necesito que tú me hables. Habla a tu Dios, iglesia. Cierra tus ojos, habla a tu Dios en esta noche. Aprende a escuchar la voz del Espíritu Santo. Tus ojos, deja que el Espíritu Santo te hable en esta noche.
Levanta tu mano, aleluya. Y toca la gloria de Dios en esta noche que está en este lugar. Cierra tus ojos, no te preocupes que el que está a tu lado. Cierra tus ojos. Deja que el Espíritu Santo ministre tu vida en esta noche. Deja que el Espíritu Santo mueve tu ser en esta noche. Él está aquí. Rompe con la rutina en esta noche. Permite a Dios hacer lo que quiere en esta noche. El Señor te puede hablar directamente, aleluya. Nadie habló a Felipe, el Espíritu Santo le habló. El Espíritu Santo, donde él estaba, él llegó donde él y le dijo: Felipe, levántate. Oh, Dios dijo a Ananías: Ananías, levántate, ve a la calle derecha, ahí está mi siervo. No esperes un palabra del pastor. Dios te puede hablar directamente en esta noche. Dios te quiere hablar directamente en esta noche. Pero estás poniendo a Dios en un molde en esta noche, iglesia. Rompe con la rutina en esta noche. Dios te quiere ministrar en esta noche. Rabacáisete. Enfócate en Dios en esta noche, aleluya. Oh, adora a Dios. Enfócate en Él. Aprende a escuchar su voz. Oh, alabanza, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por tu fuego que está en este lugar. Gracias por tu gloria, Dios mío. Que tu rostro resplandezca sobre este pueblo. Bendice a este tu pueblo, Padre. Te lo ruego, Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Que tu rostro resplandezca sobre nuestras vidas. Inclina tu oído al clamor que elevamos en este lugar cada día de nuevo. A nuestro ruego y plegaria, Padre, que elevamos a ti en este lugar. Usted conoce cada corazón, cada vida. Usted conoce cada necesidad de cada vida, Dios mío, en esta noche. Ministra cada corazón. Ábrete para Dios. Oh, Él te quiere hablar. No pongas condiciones. Entrégate incondicionalmente en esta noche. Di al Señor: heme aquí, Señor. Dame tu palabra. Oh, como dice la palabra, Felipe, como hablaste a Ananías, dame tu palabra en esta noche. Ya quiero una palabra tuya en esta noche. Y
Y lo muévete en mí, Dios Espíritu, aleluya. Levanta tu mano, dele las gracias, dele las gracias. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, alabanza al Señor. Gracias, honor y gloria es para usted, papá. Es para usted, Dios mío. Gracias por tu palabra en esta noche, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento, aleluya. Dios está bon, Dios está grande.